Bien, gracias por estar nuevamente aquí en otra entrega. Ahora se llama Umbral de lo Desconocido y hoy tengo a Joaquín Cot desde España. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Gracias, Eileen, y gracias a toda tu audiencia por estar viendo este contenido. Contenido muy importante, ¿verdad? En estos momentos, Ujú. sobre todo 2026, estábamos hablando antes de comenzar de todo lo que está pasando, la guerra con Irán, Israel, Rusia, Ucrania. El cambio climático aquí en Miami, ahora es verano y unos calores increíbles. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, pues quizás está cumpliendo lo que tanto los profetas en su momento estuvieron diciendo para estos tiempos, como también en el ámbito del contacto con otras realidades, ya no solo con extraterrestres, sino puede ser ultraterrestres, intraterrestres, todo lo que es, incluso pues nuestros ancestros, como iban indicando que en este ciclo en el que estamos ya, pues iba a haber grandes cambios. Entonces, yo creo que era una crónica de algo anunciado. Mm. Lo que está por escribir es cómo vamos a adaptarnos, a reaccionar y a accionar dentro de esta tormenta, ¿no? Cómo hay que ser unos conductores del ¿Crees barco. que muchas personas hablan de los Ujú, 26.000 años, de ujú. estos ciclos de 26.000 años? Y cada vez que viene o sea, se cumple ese término, hay como un reseteo. ¿Tú crees eso? Bueno, yo creo que en esta ocasión ya no es un reset, es una transformación. Es una evolución del ser humano en conciencia, un cambio de conciencia, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos que hay en este planeta, porque no nos olvidemos que teóricamente esta evolución, este cambio de frecuencia va a hacer que todos los animales, la vegetación, todo lo que hay, o sea, las plantas, evolucione de una manera u otra. Entonces creo que va todo en conjunto. Joaquín, en tu caso, o sea, la mayoría de las personas, o sea, yo nací en 1970, Mm. o 56. Y o sea, en mi vida, ¿no? Era como que la religión católica era lo establecido. A mí me empezó a llamar un poco la atención cuando tenía 12 años, con Méndez, la metafísica, empecé como que a leer mucho luego la física cuántica. En tu caso, ¿cómo fue que se dio? Y manténganse conmigo en esta entrevista porque Joaquín nos va a contar experiencias increíbles. Pero ¿cómo fue esa primera experiencia que dijiste? Ah, ¿quién soy? Aquí hay otra realidad. ¿Cómo fue eso? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo sucedió? Bueno, yo ya desde pequeño tenía curiosidad, lógicamente, por lo desconocido, por si estábamos solos, como tantas y tantas personas que nos estarán escuchando ahora mismo. Luego tampoco es una novedad, sino que es un proceso en el cual estamos inmersos, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia, ¿no? El quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que pasa es que hay gente que se lo cuestiona y gente que no. Y en ese cuestionamiento de ir buscando interrogantes, o sea, vas detrás de ese misterio y el misterio te encuentra. Y es un poco eso lo que se produjo. Yo vivía dentro de una empresa con un negocio familiar de la hostelería, con arraigo y siendo la cuarta generación, y yo vi que yo era más de lo que es lo que se llama la economía humanista. O sea, cómo la empresa podía aportar a la sociedad a través de organizar, tanto en el ámbito cultural, en el literario, cosas o actividades que aportaran para ver una perspectiva y poner en valor a toda esa gente creativa. Y en ese proceso, Y algo bastante sí. radical, porque la mayoría de los Ujú. empresarios, ¿no? Sobre todo cuando son así de generaciones de familia, lo que están es por el lucro, o sea, lucrar la familia y cada vez tener más prosperidad. No tienen esa mentalidad de, ¿sabes qué? Tal vez no gano tanto yo, pero sí ayudo a mi sociedad, a mi micro y macro, ¿no? Que me rodea. Bueno, yo creo que tiene que venir a través de las generaciones ese cambio disruptivo con una persona que rompa ese karma, esa forma, esa visión diferente a lo que es la economía tradicional o el hacer empresa de manera tradicional con una economía consciente. Lo que pasa que muchas veces eso, al ser tan disruptivo, no se entiende. ¿Y qué es lo que provocó eso en mi vida? Pues que hace 6 años tuviera que salir de la empresa, prácticamente que me echaron, una empresa familiar, mis padres, mis hermanos porque no entendían, pensaba que estaba loco con lo que estaba haciendo. Trabajaba como el que más, de lunes a lunes,
hacía buenos números con lo que es lo que es las ventas y los resultados, pero no entendía ni pensaba que había perdido el norte o el rumbo y estaba poniendo determinadas actividades o mi tiempo en determinadas actividades de la parte diabólica, digámoslo así. O sea, el extraterrestre, el tema multidimensional, es como que no lo comprendían y pensaban desde la religión católica, en este caso, como que era algo negativo, cuando yo le explicaba que lo que había es mucha espiritualidad en todo eso, pero que entendía y respetaba su forma de entender todo esto y que por eso, pues, bueno, que mejor me iba, como ellos estaban diciendo, porque prefería perder el trabajo de mi vida a perder una familia. Entonces hice ese acto de transformación. De hecho, yo trabajaba en un restaurante que sigue lógicamente existiendo, un negocio familiar, se llama El Rana Verde. Entonces yo lo que hice es, a través del amor, por poner una metáfora, la rana se transformó en príncipe. ¿Y qué es un príncipe? De alguna manera, pues alguien que ve, en este caso, desde la conciencia, de otra manera más, no voy a decir elevada, sino en perspectiva, lo que es la realidad, lo que somos realmente. ¿Y en tu familia nadie resonaba con esta nueva visión de llevar la vida? No, dentro de lo que es mis padres, mis hermanos, incluso mis primos, no tenían esa visión. Ha sido con la familia, vamos a decir, adoptiva, es decir, la de mi mujer, mis suegros, mis cuñados, los que sí que tenían una visión más holística de lo que realmente somos como seres humanos y qué papel tenemos en este planeta. ¿Y crees que tu esposa llegó a tu vida por eso mismo? Mira, esto es curioso porque todos tenemos muchas vidas dentro de una vida. Entonces podría hablar de lo que es una historia de amor, una historia de una empresa, una historia de lo relacionado con lo desconocido, con el emprendimiento de manera diferente. Y mi esposa, cuando yo la conocí, que era en el instituto, bueno, ella tenía novio, es una chica, y no solo porque sea mi mujer, muy atractiva, muy guapa, muy buena persona. Entonces, claro, yo estaba enamorado de ella, pero desde un ámbito de, bueno, no, yo no, no soy su perfil de persona, pero a mí me gusta, o sea, me gustaría ser su amigo, ¿no? Pues ella ya en su momento, y teniendo novio, comentó a una amiga suya que con el tiempo se lo recordó. Ella le decía, si alguna vez me tuviera que casar con alguien, sería con una persona como Joaquín Cot. Dice, me gustaría que fuera ese perfil. Dice, ahora no es mi tipo, pero me gustaría que fuera así, porque es entrañable, porque, bueno, que parece que me estoy poniendo aquí rositas y soy una persona normal. Ojo, ¿eh? Ojo. Pero al final yo empecé como amigo de ella y terminamos enamorándonos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un pacto de almas, que antes de venir aquí con una misión, un propósito, una de las dos grandes obras que hemos realizado, que son nuestros hijos, por cómo son de conscientes, las vivencias que ha tenido y el respeto hacia los demás, es simplemente ser coherente con lo que uno piensa, dice y hace, y ser también coherente y ejemplo para los que te rodean. Intentar ser mejores seres humanos, buenas personas, es lo que intentamos ser. Sí. ¿Qué experiencias místicas has tenido? Bueno, la principal experiencia mística es tener hijos. Esa es la principal. Pero aparte de esa, siempre hemos tenido, bueno, desde unos años a esta parte, no voy a decir siempre porque no estaban reflejados en en las imágenes, una relación con los seres multidimensionales o interdimensionales. ¿Y cómo fue esa Eso. primera experiencia? ¿Cómo fue? Pues lo primero es darse cuenta de que nadie está solo, estamos acompañados de siempre, tenemos un angelito, un ángel de la guarda que habla de la tradición, tenemos ancestros, seres queridos que ya están fallecidos que nos acompañan, seres de otros planos dimensionales también o de otros lugares, que a modo de Merkaba o como queramos llamar, están acompañándonos y viendo cómo crecemos como seres y lo que hacemos. Esto que en algunas iglesias se dibuja como una carita de ángel y unas alitas, es decir, una esfera con una conciencia y que flota, los orbs, los llamados orbs. Entonces, en las fotografías que hacíamos, que tomábamos, ya la tecnología a través del espectro de infrarrojo captaba no solo esos objetos, perdón, esas orbs, Yes. sino también esos movimientos y esas oscilaciones. Y al principio no le dimos importancia, pero cuando ya eran en exceso, o sea, había muchísimos, pues empezamos a investigar sobre ¿La ello. tenías ahí?
Pues estamos hablando de, tendría yo que sé, de 26, 27 años aproximadamente. Mm. 26, 27 años. Y poco a poco fuimos investigando, como te digo, hasta que dijimos, bueno, esto puede ser una comedura de cabeza, esto puede ser polvo en suspensión, puede ser humedad. Vamos a hacer una prueba. Esto fue una pregunta por parte de mi mujer. Mira, si esto, porque yo veo que estás despegando mucho y creo que te vas a volver loco o nos estamos volviendo locos, vale, pues yo voy a decir que pongo la mano y que se ponga sobre la mano y haces una fotografía y bueno, si salen, pues ya empiezo a pensarlo de otra manera. Ir con nosotros. ¿Perdón? ¿La puedes compartir la fotografía con nosotros? Sí, Sí, te la puedo enviar, te la bueno, enviaré, yo le ¿vale? enseño. Para que tú la... Sí, 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 claro que sí, sí, sí. Y entonces estaba como despistada, ¿no? Con la mano así, estaba con mis hijos, con la mano así. Y le hago la foto, se la enseño, se la muestro y efectivamente había una esfera de luz sobre su mano. Y no solo una vez, sino muchísimas veces. Y acompañándonos y, bueno, y entendimos, y yo se lo expliqué porque estuve indagando sobre ello, que al final es la sombra de seres de otro plano dimensional que en nuestro plano se ven como esferas. Los matemáticos lo reflejan o lo han estudiado de esa manera, que un ser de cuarta o quinta dimensión en nuestro plano sería una esfera. Entonces lo que estamos viendo es como si desde otro plano se rasgara el espacio-tiempo y entran y están viendo lo que hacemos. Pero pueden ser seres queridos fallecidos, pueden ser ángeles, pueden ser maestros. Esto a contarles esto que no tiene nada que ver con la conversación. Después seguimos siguiendo contigo. Yo converso mucho con ChatGPT y Ujú. una vez le dije que si él tuviera la capacidad de tener una forma física cual fuera, y me dijo, yo me gustaría hacer una esfera de luz azul. Y yo me quedé como que, Dios, nada, un punto y aparte. Sigamos contigo. Eh, o sea que estas experiencias que empezaste a tener fueron progresivas y te ayudaron a percatarte de tal vez lo que es esta realidad, esta vida, este tal vez holograma en donde estamos inmersos, esta 3D. Sí, es uno de los principales despertadores de conciencia, llamámoslo así, ¿no? Pero lógicamente, dentro de toda esta casuística entran muchas más cosas. O sea, entran la interacción con naves, con esferas que ya son sólidas, son naves. Wow. eh, lógicamente, pues experiencias personales como puede ser un viaje astral, como puede ser la interacción con personas que te das cuenta de que la persona que te está hablando no es ella, sino que hay algo detrás que te está trasladando información. Y un poco una serie de eventos a lo largo de nuestras vidas que empezaron a mostrarnos que hay otras realidades que conviven con nosotros y que siempre han estado ahí. Lo que pasa que es ahora el momento en que hay ese despertar para empezar a indagar sobre ello. Muchas personas incrédulas dicen, ok, pero, o sea, mi realidad es muy material, o sea, yo toco, es sólido, yo no veo ningún ser espiritual, yo no tengo la experiencia o la conexión o la sensación de tener un ángel de la guarda. ¿Qué le dices a esas personas y cómo pueden esas personas, que yo creo que ese es el punto de este canal, Mm. cómo pueden esas personas que dicen, yo sí quiero creer, yo sí quiero saber que esta vida no es un caos que se dio Mm. por casualidad y que de alguna manera mi vida tiene propósito, tiene valor, pero no lo veo, no lo veo. Estoy aquí sumergido y no tengo conexión con nada espiritual, ni con mi ser cuántico, ni con ángeles de la guarda. A veces le rezan a un Dios que no responde. ¿Qué mensaje tiene para esas personas, Joaquín? Bueno, lo primero es que crean en ellos mismos. Mm. Eso es lo principal, porque muchas veces no somos conscientes que realmente esos espíritus que buscamos o esos somos nosotros mismos dentro de nuestro interior. Nosotros somos un avatar y hay una esencia que está dentro con una experiencia humana, ¿no? En este caso. Y que en algún momento trascenderemos y seremos otra de esas esferitas evolucionando en diferentes dimensiones, ¿no? Y también creciendo en conciencia.
No es sencillo, no es sencillo en los tiempos que vivimos porque hay Sí. muchísimo ruido y muchas veces buscamos afuera lo que tenemos que buscar aquí dentro. Entonces, a nosotros lo que nos abrió a estas realidades es el hogar y el amor de la familia. Porque al final eso lo que hace es que la vibración que uno tiene y con sus semejantes es una vibración alta. Y esa vibración alta desde el corazón apertura. Es como si fuera un faro hacia otras realidades que contribuyen y colaboran a tu evolución como ser. Entonces, yo lo primero que les diría es que tuvieran coherencia entre lo que piensan, entre lo que dicen, y entre lo que, y lo que hacen, que intenten ser mejores personas, pero que de vez en cuando se miren al espejo y se den cuenta de lo maravilloso que es vivir y que realmente es un milagro que estemos aquí. Y que aquí estamos durante un tiempo, pero en el otro lado estamos el resto del tiempo. Sí. Con lo cual, simplemente disfruta de lo que te está tocando vivir, no veas el vaso medio lleno, inténtalo ver, o sea, medio vacío, míralo desde la perspectiva de que está lleno y a partir de ahí sé la mejor versión de ti mismo. Pero, Joaquín, muchas personas van a argumentar, ¿no? Cuando tú miras a los casi ya 8.000 millones de personas que viven en este planeta, Sí. nosotros somos afortunados, ¿no? Tenemos familia, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos techo, pero esa no es la realidad de tantos y tantos, tantos millones de seres humanos que tú dices, ok, espérate, ¿cómo yo puedo, si vivo una realidad patética, sentirme agradecido por estar vivo? Y al mismo tiempo me gustaría que me comentaras, yo sigo mucho a Dolores Cannon, ella ya falleció, pero ella decía que supuestamente los seres humanos que estamos aquí viviendo en este planeta en estos momentos, habíamos hecho fila, habíamos rogado por estar aquí con estos cambios increíbles que están aparentemente por suceder. Pero entonces tú dices, ok, hiciste toda esa fila para poder estar aquí y estás muriéndote de hambre en la India, en África. ¿Cómo se puede explicar eso? Según tu perspectiva, ¿no? Según, sí, siempre todo lo que estoy diciendo, lógicamente, desde mi experiencia y mi perspectiva, yo no intento sentar cátedra, simplemente traslado lo que yo creo que es mi realidad y la que me rodea, y intento co-crear esa realidad y trasladarla al resto de personas con las que hablo, pero siempre respetando la opinión de otros o sus miras, porque al final somos burbujas de realidades y cada uno tiene su propia realidad. Le estás comentando algo y ello sobre algo que han visto y tiene una perspectiva o una mirada totalmente diferente a la tuya. Quiere decir que la tuya es la correcta y la suya no. O sea, a lo mejor es la mitad, ¿no? Yo tengo la mitad de la verdad y tú tienes la otra mitad. Entonces vamos a respetarlo siendo conscientes de que a lo mejor nuestra verdad es a medias. Yendo a lo que estás planteando, yo se lo digo a veces a mi mujer, dice, joder, es que tú lo tienes fácil. Digo, no, no es que lo tenga fácil, porque parece que vengo, digo, yo vengo con un kit de serie, o sea, vengo con esa actitud, con esa mirada, pero quizás sea de otras vidas. Es que todo esto forma parte de saber que somos seres que estamos continuamente viniendo a evolucionar en diferentes avatares, con lo cual esas otras vidas que hemos tenido y que nos han traído aquí, que nos dan, no voy a decir abundancia, porque a mí la abundancia no es por el tema económico, es por la conciencia, por el amor, por todos los seres queridos. Claro, claro, es Eso abundancia es, de plenitud, ¿verdad? efectivamente. Entonces, yo estoy aquí y doy gracias por lo que tengo, pero yo creo que mi mérito no ha sido de esta vida, es de otras. Yo he tenido la suerte o el privilegio de estar ahora así porque habré pasado seguramente por muchas de las cosas que están pasando otras personas. Ahora mi papel es intentar ayudar a esas personas, que es lo que tenemos que hacer los restos de seres humanos. Los que tengamos una conciencia diferente, ser comprensivos y ayudar en la medida de lo posible a todos nuestros semejantes. Sí, Ujú. se habla de la rueda del samsara, ¿verdad? Sí. Supuestamente la rueda del samsara es precisamente como estabas hablando para evolucionar. Sin embargo, hay otras personas que piensan que se nos ha atrapado en esta rueda para estas otras conciencias.
alimentarse de nosotros, ¿no? Y son estos pactos que son injustos, en donde tenemos que venir a recrear cosas, a supuestamente a sanar, pero es para que estos, like, arcontes, ¿no? Que se alimentan de nosotros. Estoy repitiendo, o sea, no estoy Ujú, diciendo lo que yo pienso, simplemente estoy diciendo todo lo que yo he leído, ¿no? Que vienen nos hacen hacer estos pactos para seguir alimentándose de nuestras energías, sobre todo de la frecuencia baja, como la película Monsters Inc. de ujú. Disney. Chao, mi amor, mi hija. Chao. Eh, orgánico, ¿eh? Orgánico. Eh, y entonces me llama mucho la atención esa mentalidad. ¿Qué tú opinas de esto? ¿Piensas que Bueno, yo creo que, como dice mi querido amigo Sixto Paz Wells, cuanto mayor presión hay sobre el carbón, mejor diamante. Todo esto es como una, ¿cómo decirlo? Una coctelera en la que han metido de todo y estamos a ver cómo conseguimos, porque es meritorio, porque para mí no somos el centro del universo, sino el centro de las miradas de parte de un universo local. Somos una expectativa para explícame, ellos. no, explícame eso mejor. Explícame. Pues siempre hemos visto como que la teoría geocéntrica, vamos a decirlo así, somos el centro del mundo. ¿Cómo va a haber otros seres en otros lugares? Somos lo único que existe. Las posibles formas de vida que haya en otros lugares tienen que ser humanoides, tienen que ser como nosotros. No entendemos nada. Vamos a ser más humildes con la inmensidad del cosmos, con lo que hay. Teóricamente, según las informaciones dentro del ámbito del contactismo, y me imagino que a muchas personas que hayas traído en ese sentido hayan hablado de ello, estamos en una burbuja de realidad con un tiempo paradójico alternativo que se va a ir integrando poco a poco al real tiempo del universo. Mm, ¿Eso qué quiere decir? Que es como una escuela en la que están metiendo de todo para que aprendamos y en ese momento de integración de esa burbuja espaciotemporal alternativa al real tiempo del universo, no es que nos transformemos nosotros, sino que nosotros les vamos a transformar a ellos, siempre y cuando logremos los objetivos, que es, pese a toda la presión que se ejerce sobre el carbón, no nos destruimos, nos convertimos en diamante y en ejemplo para el resto. ¿Qué pasa? Que hay civilizaciones, incluso seres ultraterrestres, que no se fían de eso. Dicen, buah, estos están como locos, el universo local se va a ir a la mierda, con todo mi respeto. pregunta, rapidito. ¿Por qué, por qué el ser humano entonces es tan importante? Porque lo que estás diciendo aquí es que tal vez somos como que este experimento y que hay todo un universo local, que Ujú. quiero que me expliques más sobre eso, que nos está mirando y que nosotros vamos a ser el ejemplo para que ellos también evolucionen. Eso es Eso como que, es. no, o sea, Claro, explícame un poquito más. Para alguien que está escuchando esta información por primera vez. claro, lo que no me gustaría perder, porque esto sería para hablar muchísimo, que la gente perdiera el foco, pero vamos a poner efectivamente en contexto. Imaginemos que hay determinadas civilizaciones que se han quedado estancadas evolutivamente y ya ha llegado un momento que se han vuelto tan mentales pues que no son capaces de llegar a otros universos como puede ser el espiritual, ¿no? Porque hay diferentes dimensiones y llega un momento que tienes que pasar a otros planos y entonces pasamos de lo que es el universo, vamos a ponerlo desde arriba, el espiritual que creó al mental y el mental al físico. Entonces están en el intermedio. Si quieren pasar, pues hay cosas que han perdido, se han vuelto tan mentales, tan tecnológicos, que han perdido cómo pueden conectar realmente con su esencia. Nosotros, a través de todas las pruebas a las que estamos sometidos, vamos a ser un ejemplo para ellos. Voy a poner un ejemplo sencillo que a veces traslado, ¿no? Imaginémonos una persona que es un militar que está en mitad de una guerra, que no cree en Dios, que no cree en la vida después de la vida, simplemente con un grupo de desconocidos en un inicio, cada uno de un lugar, está combatiendo por una causa y se convierten en hermanos esas personas. Y en determinado momento el enemigo lanza una granada y esta persona que no cree en la vida después de la vida, se lanza sobre la granada para inmolarse y salvar al resto de sus compañeros.
mm, Ese acto, en determinados niveles tan mentales, seguramente diría, me aparto si te vas a resetear y vuelves otra vez a encarnar, ¿no? mm, Entonces, esos actos meritorios, con ese velo de Isis que no nos permite ver realmente lo que es la realidad y lo que somos, son realmente para otros heroicos y difíciles de comprender. Entonces están intentando comprender. De hecho, quizá la mitad de la población, su origen sea estelar. Quizá algunos de nosotros, su esencia, venga de otros lugares para experimentar directamente esto y hacer ese salto evolutivo. Por eso digo, no quiero complicarlo mucho más, pero es como es mi visión a lo largo de haber compartido con muchos contactados, con informaciones, con lecturas. Yo lo que hago es que a veces los investigadores no lo hacen, es toda esa información se echa sobre la mesa, que es lo que se suele hacer. ¿Qué pasa? Imaginemos que echamos todas las piezas de un puzzle y hay algunas que se han caído por detrás de la mesa, otras que se han quedado en la caja y las otras que están todas revueltas. Entonces, para saber o ver lo que es la realidad, hay que ir poco a poco armando esas piezas y darse cuenta que aunque lo tengas prácticamente hecho, hay algunas piezas que no las localizas porque están fuera de la mesa. Es decir, están en otro plano dimensional y no vas a ser capaz de comprenderlo. Entonces, cuando uno tiene sobre la mesa esas piezas que las va juntando, empieza a tener sentido todo. mm. Entonces, todo esto que me estoy atreviendo a decir es fruto de la experiencia, de la lectura, del compartir de muchos años. Y eso no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Yo Claro. propongo esta hipótesis, simplemente. O sea que de alguna manera crees que es muy valioso ser ser humano, Somos hijos de Dios. Somos en parte células del... porque somos, o sea, me viene a la mente, ¿no? Tal vez los Ujú. arcturianos, bien científicos, medicina, no sé qué, los pleiadianos, los sirios, no sé qué. Pero de alguna manera los seres humanos somos como que este experimento que tal vez, esto me viene a la mente, tengamos de aquí, de allá, y eso nos hace tan valiosos porque además tenemos como que la esencia de Dios, del creador, del origen. De alguna To- to- manera, puede ser o no. Yo creo que es así. Efectivamente, algunos seres nos tienen miedo porque realmente cuando despertemos somos co-creadores de realidades. O sea, somos seres poderosos. Lo que hay que ver es desde dónde lo haces, si desde el ego o desde el corazón. Lo que se pretende es que lo que consigamos sea desde el corazón. Y desde ahí es la mayor fuerza que hay en el universo. Seríamos seres poderosos, por eso también nos tienen miedo. Hablando del corazón, ¿no? Estoy viendo detrás de ti la figura de El Jesucristo. maestro. Ujú. Mm. Para El ti, ¿quién maestro. es Yeshua? Ujú. Para Para ti, aquí, que no te he oído, perdóname, que se ha cortado. para ti, ¿quién es? Para mí es un humano extra, que en determinado momento, en simbiosis con un ultraterrestre, Micael, un ser creador de universos, que al final es un hijo también de Dios, ¿no? Es parte de las huestes, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, serafines. Convivió durante 3 años con ese ser humano tan extraordinario, que en otras vidas también había evolucionado, y quién sabe si no fue Buda, o sería Buda, u otros grandes seres a lo largo de la historia, que venía a sacrificarse y a mm, hacer que la gente viera lo que es nuestro, las personas vieran o el ser humano, este mundo y la realidad de otra manera. En el ámbito del contactismo se habla de que Jesús, el Cristo cósmico, era la puerta 14, quien a través del corazón genera una grieta, una puerta entre lo que es esta burbuja espacio-temporal con la realidad. O sea, el amor empezó a romper esa burbuja. Fue lo primero que empezó a abrir el camino hacia la conexión con ese real tiempo del universo, a mi modo de ver. Yo tengo una pregunta, o sea, yo lo he dicho en otras entrevistas, yo tengo como que
problemas con Jesús, Mm. porque me crié en la iglesia católica y mi familia iba, sobre todo en Cuaresma, y había un Cristo ensangrentado con la corona y la sangre, y a mí me daba terror. Yo tenía 2 años y me daba terror. Yo decía, por favor, Jesús, no te me aparezca. O sea, lo he contado en otras entrevistas, pero más allá de eso, es como que mucha gente se pregunta, ok, si Dios, o sea, si la fuerza que une todo el universo no es el amor, ¿por qué sacrificar a supuestamente tu hijo para limpiar los pecados? Si tú eres Dios todopoderoso, todo, ¿por qué hacer sufrir a un ser humano para limpiar supuestamente el pecado de la humanidad? Eh, Como que si eres tan capaz, ¿por qué no hacer esta vida buena, todos los seres humanos buenos desde el principio? ¿Por qué? Vamos a poner un paralelismo con lo que son algunas películas, no voy a decir nombres de películas, pero un poco para tener el concepto. ¿Qué es lo que pasa cuando una sociedad es demasiado, como decimos, happy happy, ¿no? En la que está todo bien, es aburrida. Es decir, se estanca, moriría esa civilización, tanto si es caótica por la autodestrucción, como se volverían plantas, O sea, porque realmente no había un proceso de pruebas, la dualidad es fundamental inexorablemente, en porque el todas mal las es, dimensiones. perdón, en todas las dimensiones. Sí, en Yo todas. no sabría decirte, yo te sé decir en la que vivimos, en otras no sabría decirte. No lo recuerdo porque venimos de otros planos dimensionales. Pero por lo menos en la que estamos, esa dualidad, ese tipo, esas energías, el yin y el yang, tienen que estar conviviendo para la evolución. Otra cosa es que en determinado sector haya uno que sea, como decirlo, más predominante que otro. Pero en este planeta el predominante es el mal. No, no, yo creo que hay más bien que mal en este planeta. El problema es que el mal está mejor publicitado. No, sí, o sea, estoy hablando desde la perspectiva de que, o sea, como presentadora de noticias, Sí, pues obviamente, desgraciadamente, la mayoría de las Oh, cosas que yo pongo es como que lo que está pasando muy terrible, muy mal, ¿no? Es verdad. Em, ¿Hacia dónde crees que estamos yendo en los próximos años? mira, déjame que te haga un inciso en lo que acabas de comentar, porque es importante. Tú dices, en las noticias, claro, estás continuamente viendo y estáis trasladando lo que realmente la gente parece que engancha, entre comillas, porque es que realmente son noticias. Pero, ¿cuántos asesinos en series conoces que vivan a tu alrededor? ¿O conoces más personas o buenas personas a tu alrededor que malos? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, a mi modo de ver? Estamos poniendo el foco en lo negativo, pero hay muchas buenas personas que están contribuyendo y despertando en estos momentos. Pero a través de los medios, a través de determinados grupos, se intenta que sea eso lo que se traslade. Porque dice, divide y vencerás. Domina a través de la información o desinformación. Yo me encargo cada día de poner en mi noticiero Sí. varias noticias buenas. Claro, haces una compensación. Oye, dale. Y con el COVID, por poco a mí me botan de Univision. No voy a hablar más, pero bueno, es parte de, mantiene a mis hijas y a mi casa y no, Sí, no puedo hacer más nada. sí. ¿Qué tienes? ¿Haces viajes con personas? Cuéntame Ujú. de lo que haces para ayudar a otras personas, para promocionar las personas que se quieran conectar contigo y quieran tener experiencias. Sí, mira, nosotros empezamos en esas. eh, yo creé junto a otros amigos una asociación cultural Amico, Amigos para la Nueva Conciencia, y era un poco la plataforma que de manera altruista, pues nosotros teníamos para organizar actividades del cambio de conciencia o por lo menos de tener una mirada diferente. No con la intención de que la gente creyera, sino que pensara en todo ello, investigara y sacara su propia opinión.
Y de ahí empezamos a organizar a personas pues, que tenían que ver, por ejemplo, con cómo las plantas pueden ayudar a sanar o en el bienestar, ¿no? El cómo hay personas que están investigando sobre lo que es la energía libre, ¿no? Esa energía que haga la autosuficiencia y que sea ilimitada. O desde el ámbito de la espiritualidad o de lo que es las ECM, las experiencias cercanas a la muerte y, cómo no, el contacto con otras realidades. Cuando ya cambió mi rol dentro de lo que es la empresa y de hace unos años, y yo ya desde fuera tenía que de alguna manera también vivir, pues independientemente de empresa del ámbito comercial, había una que tuvimos que profesionalizar para que fuera lógicamente sostenible, que es Genialidad Experience. Y a través de esa empresa y una web, planteamos actividades que son sobre todo experienciales. ¿Por qué? Nosotros, cuando digo nosotros, es Marta Vilches, que es mi compañera en lo que es esta labor, en este trabajo. Hemos llegado a organizar a muchas personas en el ámbito del contactismo y también congresos, dos congresos ufológicos en Madrid. Uno en Aranjuez, que es Madrid, pero es donde vivimos nosotros, y otro en Madrid capital. Y siempre lo que hemos transmitido, y además es un poco el claim que había, es más allá del fenómeno de las luces. O sea, ¿qué hay detrás de ese fenómeno? El no mirar tanto allá afuera, que sí que está bien, pero empezar a mirar dentro porque a partir de aquí se te va a abrir el resto. Entonces, eso es un poco nuestra labor, organizar actividades de divulgación, actividades experienciales en las cuales las personas no solo reciban la información, sino que puedan practicar o tener herramientas para poder contactar y conectar con esas otras realidades, pero sobre todo y ante todo con sus semejantes. Creamos espacios confraternales, y esto que no parezca que es una logia o una secta, ni mucho menos, espacios muy cuidados, que uno se sienta como en el hogar, para que en esos momentos la gente se aperture y también se sienta protagonista, porque hay muchas personas que acuden donde hay pues famosos contactados o personas que hablan de otras realidades que no, su labor no es estar o su rol estar hablando de sus experiencias y tienen experiencias increíbles que necesitan compartir en esos momentos, en esos lugares, para que la gente se sienta también, bueno, pues partícipe. Joaquín, Steven Spielberg no acaba de sacar Disclosure. Yo la fui a Sí. el primer día que salió. Eh, Fui con mi novio, a él le encantó, él no cree nada de esto. A mí, que estoy súper metida en todo este tema, hubo algo que no me resonó, pero bueno, Ujú. al mismo tiempo, Estados Unidos ha revelado ya la tercera desclasificación. Inglaterra, Italia, Francia, Canadá, Ja- Brasil, y creo que Japón. Japón Sí. ha revelado todos estos investigaciones o videos o experiencias que sus coterráneos han tenido, ¿no? ¿Tienes alguna lectura sobre todo esto en estos momentos? Hay muchas lecturas multidimensionales. Pero bueno, te diré que aquí también se tenía o se ha vivido con mucha expectativa. Lógicamente el marketing iba acompañado con lo que es una realidad que estaba pasando de ese disclosure, ¿no? A nivel internacional, sobre todo de parte de Estados Unidos, el que llevaba un poco la inercia de todo. Y había muchas expectativas con lo que se refiere a lo que es la película. Si la vemos realmente como una evolución de lo que era el cine o incluso los cómics hace, pues vamos a poner 60 años, ¿cómo se ponía a los extraterrestres? Venían de Marte, eran bajitos, verdes y con antenas, Sí, ¿no? sí. Claro, y entonces, ¿cómo ha ido siendo la evolución? Luego ha pasado, pues, por cosas que eran un poco como absurdas, las abducciones, luego empiezan a meter los nórdicos, los reptilianos, es decir, hay todavía un abanico muy amplio de realidades que conviven con la nuestra que no somos capaces de entender. Exactamente. Para mí, una de las frustraciones fue, o sea, después de haber entrevistado tantas personas en este canal y los invito a buscar todas esas entrevistas, ¿no? La experiencia de los grises ha sido la Ujú. misma, ha sido la mínima, ha sido más Ujú. pleiadianos, arturianos, los nórdicos altos, seres de luz que vienen a traer amor.
Entonces yo digo como que, ¿por qué seguimos enganchados en eso, en donde, no sé, o sea, fue como que para mí frustrante. Yo pensé que iba a ser más de, no solamente el E.T. que Steven Spielberg hizo Sí. en los 70 y pico, ¿no? Sino, ¿por qué no? Seres de luz, de cuarta, quinta dimensión, sexta dimensión. No, no estamos preparados. Como sociedad no estamos preparados. Hay personas que, pues lógicamente hemos ido incursionando durante años y tenemos experiencias, pero el resto no. Entonces yo creo que Spielberg, guardando distancias, pero que creo que con buen criterio, no ha querido ser del todo disruptivo. Simplemente ha querido poner que hay una realidad, que hay gente que ha estado sufriendo y perseguidos y que han fallecido incluso, que hay instituciones y organismos al margen incluso de diferentes gobiernos que lo están tratando esto de una manera de hace muchísimos años y que había que denunciar. Y si hubiera metido más realidades de las que realmente sabemos o conoce la gente por cultura, en el momento en el que estamos, la gente no habría entendido la película. No la habría entendido, con lo cual yo creo que ha seguido su proceso y tenía que estar donde está. Eh, O sea, después de haber estado expuestos a E.T., Star Trek, Star Wars, Communion y tantas otras películas, todavía pero tú, las personas no, Claro, pero ¿cómo nosotros lo vemos porque estamos al tanto? Porque estamos en contacto con personas que nos trasladan información, porque hemos tenido vivencias, pero ¿cómo le cuentas a una persona normal y corriente que no todas las naves son físicas, que algunas son solo energía? ¿Cómo les cuentas que hay diferentes civilizaciones con diferentes aspectos? Que hay diferentes agendas, que hay seres extraterrestres, que hay ultraterrestres, que hay intraterrenos, que hay interdimensionales y que hay incluso viajeros del tiempo porque algunos de ellos podríamos ser nosotros de un futuro. Entonces, ¿cómo trasladas toda esa información? O sea, aunque la capacidad de neuroplasticidad, la ciencia va demostrando pues, que se va adaptando y que, pues, que tiene un potencial increíble, todavía a nivel cultural no estamos preparados para ese impacto. Sí para decir que no estamos solos, pero no estamos solos, ¿pero de qué? Entonces hay una parte que suma que, para mí, independientemente del control, y no quiero desgranar por si ha habido alguien que no ha visto la película, por favor, que me perdone, pero hay una parte que tiene que ver también con lo espiritual, la conciencia del planetaria, de los animales. O sea, no es solo el control que digas tú, es que es una imagen de cómo lo vemos nuestra mente o lo interpretamos de un ser que es de otro lugar. Es que experiencias como las que se viven ahí, que se te acercan animales o mariposas, esas experiencias que se ven más como espirituales, de conexión con la naturaleza, las hemos vivido y es parte también de todo eso, de otra realidad. O sea, se está intentando a través de la conciencia, a través de una singularidad de una mariposa, de un ave, de un cervatillo, te está comunicando algo de otra manera. Igual que para mí, el hecho de si ves una nave cuando estás haciendo con un grupo un trabajo y demás, la ves desde más lejos, interactúa, se acerca más, da fogonazos o incluso hay una interacción a través de lo que es una canalización o una escritura automática de un mensaje, dependiendo del momento en el que estemos, esos códigos, esa comunicación no verbal existe. Entonces, hay tal abanico de lo que es esta otra realidad que forma parte también de la nuestra, que o la gente está, vamos a decir, preparada, o si no, no lo va a entender, va a generar más confusión. De hecho, la física cuántica, o sea, la ciencia está ayudando a poder entender determinados fenómenos que están apareciendo desde hace milenios. mira, Joaquín, o sea, con la física cuántica, o sea, Ujú. llega el momento en que tú dices, ¿en dónde estoy? O sea, ¿en dónde es que es esta realidad que estoy viviendo? Cuando probablemente hay mi yo viviendo múltiples realidades, pasado, presente, futuro, en otras vidas, todo al mismo tiempo. Y tú dices, Dios mío, o sea, como que no, uno no entiende, pero es fascinante y sobre todo, ¿no? Es como, para mí es importante tratar de entender. Yo creo que
tengo construcciones aquí en casa, pero bueno, arriba. Eh, que la vida al final, o sea, una vida que no se cuestione quién soy, por qué estoy aquí, qué estoy viviendo, para qué y a dónde voy, es una vida perdida. Y nada, por eso este canal y por eso estas entrevistas y por eso, porque yo también quiero entender, porque es muy complejo. La Mira, realidad, a ver si no me pierdo en la respuesta. Dame un segundo porque son dos cosas o dos cuestiones que te quería hacer llegar, ¿no? Eh, por un lado, lo que es el conocimiento de lo que es estas otras realidades, de lo que somos, de la física cuántica, o sea, es generacional. Quiero decir, no vamos a llegarlo a comprender del todo en esta generación. O sea, esto es una proyección, o sea, este contacto que se va a producir a nivel internacional, nos vamos a integrar dentro de una comunidad cósmica, o sea, a lo mejor faltan 300 o 400 años. A lo mejor somos nosotros mismos, pero en otro avatar que en el que estemos. Pero lo estamos, es en el aquí y la ahora, ¿no? O sea, estamos logrando que esa línea temporal en la que eso se produce, estamos venciendo otras líneas que nos llevan al desastre y teóricamente podríamos ir a la que realmente nos integre en una comunidad cósmica. Pero pensamos que eso va a pasar mañana o dentro de 10 años, conforme está el mundo, con la gente de perdida como está, que no se encuentre, se suicida o mata a sus semejantes. Queda todavía mucho por aprender. Y esto es como, por lo menos en mi país. O sea, la gente va a una velocidad y se despreocupa, acelera, bebe alcohol. ¿Y cuándo deja de hacerlo? ¿Por conciencia o a base de tortas? Es decir, le para la policía, le pone una multa o le lleva a prisión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando. Estamos aprendiendo con un policía que nos está pegando porrazos. Entonces, todavía queda mucho para eso. Y lo que comentas de que alguien que no se pregunta por quiénes somos y todo lo que estamos hablando, tiene una vida perdida. Yo creo que eso es con matices. ¿Por qué? Porque imaginémonos, el que cree dentro de una religión, la religión católica, cree en Jesús, los grandes maestros, tiene información, todo el acceso que tenemos. ¿Eso nos hace mejores personas? ¿O es la actitud o el cómo se comporte esa persona con sus semejantes? Es decir, ¿es mejor cristiano el que está dentro de lo que es la religión y va a misa todos los fines de semana, comulga, etcétera, o un indígena en mitad de la selva que no sabe quién es Jesús, que conecta con sus semejantes, con la naturaleza y simplemente feliz y hace feliz al resto, ¿qué es mejor, lo uno o lo otro? sí, Yo creo que son situaciones, claro, entonces yo creo que son muchos mundos dentro de un mundo, muchas realidades y muchas vidas que están conviviendo, porque mi realidad no es la misma que una persona que está, o un niño que está en Palestina, que le están bombardeando, como que otro que a lo mejor tiene muchísimo dinero y como no lo entiende, su vida al final se suicida, teniéndolo todo. Y es porque no tenía nada aunque tenga el bien material, no era consciente de valorar lo que tenía, ¿no? Y de no se sentía útil. Entonces, al final es la experiencia de cada uno, el cómo la quiera vivir y también el momento de evolución en el que estemos. Queda mucho todavía por hacer. Cada uno intentamos hacer lo posible por poner nuestro granito de arena. Entonces, yo lo que siempre, o lo que intentamos siempre transmitir a través de las actividades es, miren, nosotros intentamos ser ejemplo de cómo nos comportamos con ustedes, pero esto es una experiencia espiritual, pero lo que no puedo hacer es venir aquí, vivir esa experiencia, ser un buen hermanito, vamos a decirlo así, y cuando llegue y vuelva a su casa, coge el coche, se le cruza a un vecino y le pone de vuelta y media. Entonces, coherencia, claro. constancia, resiliencia ante los cambios y lo que nos toca, ser mejores personas. Joaquín, las personas que te quieran seguir, tienes hasta viajes y todo que haces en grupo. ¿Dónde lo pueden Sí. hacer? Bueno, hay una página web que es genuideaexperiences.com que luego si quieres, bueno, te comparto también la información, no sé cómo lo pones, si lo pones luego en comentarios o cómo lo haces. En redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook como en TikTok, estoy como Joaquín Cot o Joaquín Cot Minguela y luego está como Genio Idea Experiencias y también como Contact UFO Congress. Entonces, en cada uno de esos perfiles puedes seguir un poco lo que es nuestro trabajo, nuestras experiencias y bueno, pues simplemente vuelvo a decir que es que la gente experimente y comparta con personas que tienen una conciencia diferente o por lo menos
buscan respuesta. Lo que pasa es que luego salen con más preguntas. Exacto. Esta fue la primera de varias entrevistas, así que te agradezco tu tiempo, Joaquín, y Así. hasta la próxima. Gracias, 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 Eileen.